influencia relevante que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Oh, yeah. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí y pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar. Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Tu amor no tiene precio. Tu amor no tiene precio. No. Yo nunca me olvidaré el momento en que encontré esa agua en el desierto que calmó mi sed. Toda mi vida te la debo, tú me cambiaste, ahora soy nuevo y ahora la cruz me da dirección para acercarme a ti de nuevo. Y aunque vengan los vientos, seguro estoy en todo momento. De mi vida y de mi corazón estás atento. Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí. Pero por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname
me satisface y me hace entender que no pueden mis faltas quitar valor a mi vida. Yo tengo tu amor, pues eres tú mi norte, siempre mi soporte. Más de 2000 años aumentando tu amor, me cubres con tu sangre. No puedo olvidarme de lo que por mí hiciste en la cruz, pero por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Tu amor no tiene precio. Tu amor no tiene precio. Funky y J. Khalil, esto es Panorama en compañía de Yo Señor Díaz. Oh no, yeah. Días oscurecen, mas tu luz permanece, alumbras mi camino, Señor. Si mal se levanta, te levantas más alto, con todo poder para salvar. Cantamos, mi fe viva está, mi fe viva está, desde el principio hasta el fin, nunca me fallarás. Mi fe viva está, porque vivo estás, Cristo vivo estás. Venciste a la muerte, porque eres más fuerte. La tumba hoy vacía está. Si el mal se levanta, te levantas más alto, con todo poder para salvar. Mi fe viva está,
Mi fe viva está desde el principio hasta el fin. Nunca me fallarás. Mi fe viva está porque vivo estás. Cristo vivo estás. Hola, mi nombre es Jennifer Bastida, tengo 28 años, soy venezolana. Cuando tenía 11 meses de nacida, perdí a mi mamá y años después mi papá se casó y creció en un hogar feliz. Cuando tuve 19 años, tuve una niña, fui mamá soltera. Fueron momentos difíciles porque ella nació con una dificultad de salud que se llama atresia de vías biliares. Ella con el tiempo ameritaba un trasplante, el cual Dios abrió todas las puertas y yo fui su donante. Al despertarme después de terapia intensiva, me encuentro con la noticia que ella había fallecido y fue un momento duro. Me sentí robada, me sentí que Dios me había abandonado. Recuerdo que tuve un silencio y no quise saber nada de él. Quise alejarme un tiempo. Con el tiempo me casé, formé un hogar y junto a mi esposo viví una nueva pérdida, la pérdida de Adrián y Matías. Cuando tenía 7 meses de embarazo, perdí mi embarazo por negligencia médica. Llegué al hospital y no me atendieron. Fueron momentos difíciles para nosotros porque era un nuevo dolor, un nuevo proceso, el cual dificultó mi vida espiritual y me alejó aún más del Señor. Y fue difícil para nosotros. Estábamos solos en Perú y juntos nos dimos apoyo uno al otro. La diferencia de la primera es que yo era mamá soltera, en esta oportunidad estaba casada y entre los dos nos dimos apoyo. Esto afectó de manera en mi vida espiritual impresionante porque fueron dolores fuertes, fueron dolores que no había terminado de procesar uno cuando ya estaba con otro, así que me alejé aún más del Señor. Con el tiempo decidimos irnos a Chile y estando acá en este país supimos de la existencia de la Iglesia LBN de Chile y empezamos a asistir por la invitación de una prima. Con el tiempo empezamos a darle espacio al Señor para que el Señor comenzara a sanar heridas y comenzara a transformar y procesar primero nuestras vidas y luego nuestro matrimonio. Hoy puedo decirles que Dios ha sanado, que Dios ha restaurado y que ha hecho grandes bendiciones a mi vida. Si tú estás pasando por esto, déjame decirte que sí se puede. Con Dios las heridas se sanan.
te invito a que puedas colocar todo en sus manos y permitirle que pueda transformar tu vida. Si tú estás pasando por este proceso, te invito a que confíes en el Señor, a que pongas tu dolor y tu proceso en sus manos y todo va a tener solución. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Luz que redimió, profetizará. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Luz que redimió, Profetizará. profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla.
Hola, bienvenidos, espero estén muy bien. Saludos desde aquí, desde Santiago. Saludos a nuestra gente por allá, por Piura, por Santa Anita, allá en Colombia, Bogotá, Santa Marta, allá en Orlando y de todas las partes de donde están conectados y de todas las partes donde se conectarán, porque saben que gracias a Dios llegamos bastante lejos y la bendición de Dios se expande grandemente. Hoy quisiera tratar con ustedes un tema que a mí me parece interesante. Y es un tema que yo creo que, por decirlo así, nos da una pauta de dónde venimos y hacia dónde vamos. No sé si les ha pasado a veces que están en el cuarto haciendo algo o en la habitación. Y esto es como, vamos a decir que con los niños y adolescentes, o cuando fuimos niños y adolescentes, y mamá llamó y llamó y llamó y después llegó molesta y no la escuchamos. A lo mejor teníamos el televisor a todo volumen, quien dice, con mucho sonido, o estábamos tan distraídos que no escuchamos el llamado de mamá y mamá llegó molesta y pagamos consecuencias. O muchas veces nos están llamando, y en especial los hombres que tenemos una caja de vacío y podemos internarnos en ella y sencillamente nos desconectamos y nos aislamos. Entonces muchas veces nos llaman y no nos damos cuenta. No sé si les ha pasado. O nos llaman y nos hacemos lo que no nos damos cuenta. Y más si sabemos que es para hacer algún oficio y queremos descansar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con esperando el llamado de Dios. Y sabemos todos que cada uno de nosotros somos un diseño único. Dios con cada uno de nosotros se tomó su tiempo para que fuéramos alguien único e irrepetible. Y cada vez que nos hacía, rompía el modelo, de manera que cada uno de nosotros es un molde y un modelo diferente. O sea, somos hechura de Dios, somos únicos y originales. Entonces, si Dios nos hizo, a cada uno nos dio un propósito diferente. Y la pregunta es si a estas alturas del partido estoy claro en mi propósito. Y de acuerdo al propósito que yo tengo, Dios me va a hacer un llamado. Dios va a hacer un llamado a mi vida. Y a veces he conseguido personas que están esperando que Dios les diga para qué los llamó o qué quiere con ellos. Y se preguntan y hacen aquí y hacen allá, pero no tienen esa claridad de lo que Dios quiere con ellos. Y la pregunta es, ¿estás esperando el llamado de Dios? ¿O ya lo recibiste y viste que eso es como que muy complejo? Y te hiciste el que no es contigo. La pregunta es, ¿qué llamado tiene Dios a mi vida? ¿Cuál es el propósito con el que Dios me hizo? Y si ya lo tengo claro, ya escuché el llamado de Dios, o estoy esperando. Entonces quisiera hablar de ese tema hoy. Y les puedo decir que hay gente que todavía no ha escuchado el llamado de Dios. Y vive sin saber para qué Dios lo llamó. Y vamos a decir que van llevando la vida, pero no tienen claridad de hacia dónde van. Es como dice mi esposa, viven como una veleta que para donde va el viento lo va moviendo. Y como les decía en estos días, van como Vicente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué no he escuchado el llamado de Dios? Hay mucha gente que no ha escuchado el llamado de Dios, sin embargo vive como si lo hubiese escuchado. Y es como aquel que asume que alguien le va a pedir algo y va y lo hace. Y resulta que la persona no estaba esperando eso. Y a veces en las parejas pasa mucho eso, que yo asumo que mi esposa quiere algo y lo hago y resulta que eso no era lo que ella quería. O ella asume que yo quiero algo y ese algo que yo quiero no era lo que yo quería. Entonces vivimos la vida asumiendo que escuchamos, pero en el fondo no hemos escuchado el llamado de Dios. Hay personas también que están demasiado ocupadas, están demasiado estresados, están metidas en tantas ocupaciones y están buscando bien sea fama, bien sea prestigio, bien sea reconocimiento, bien sea riqueza, y están tan ocupados en sí mismos que adivinen,
por supuesto que no han escuchado el llamado de Dios porque no están ni siquiera esperándolo. Y a veces decimos que somos cristianos, pero decimos, Señor, te sirvo después que mi situación económica esté bien. Te sirvo después que me compré esto, te sirvo después de tal. Y estamos colocando ciertas cosas por encima al llamado de Dios. Entonces, las riquezas, la fama. Tengo un amigo que hace años cuando comenzamos la migración, él prácticamente le dijo a Dios que si le permitía llegar a este país, él iba a servirle. Y cuando él llegó aquí, él lo primero que hizo fue que dijo, no, yo primero voy a trabajar y voy a establecerme económicamente y después le sirvo a Dios. Y fue a trabajar y comenzábamos la plantación y él siempre estaba ocupado y la respuesta es, voy a servirle a Dios cuando yo esté estable económicamente y mi familia esté conmigo. Entonces él se ocupó y ganaba y en verdad le estaba yendo bien económicamente. Pero no estaba atendiendo el llamado de Dios. Y lo cierto fue que se enfocó tanto en él que olvidó el llamado de Dios. Y hoy día está alejado de Dios y su familia se alejó de Dios. Y si me preguntan, no le ha ido muy bien. Todavía diría yo que todavía no sabe hacia dónde va. Entonces la idea es que nosotros tengamos cuidado en eso. Entonces, ¿qué les puedo decir? Hay personas que están muy ocupadas como para saber cuál es el llamado que tiene Dios para ellas. Hay otras personas que se creen tan insignificantes que Dios no los va a mirar. O sea, tienen tan bajo concepto de sí mismos que no, Dios no me va a llamar a mí para liderar. Dios no me va a llamar a mí para servirle, aunque tengo una hermosa voz. No, ¿cómo me va a mirar Dios a mí? En mi caso se les diría, Dios a mí no me va a llamar para cantar, porque el día en que yo cante, y todos lo saben, viene el terremoto de Chile. Pero Dios me ha llamado a otras cosas. Entonces hay personas que se creen tan insignificantes que no creen que son dignos del llamado de Dios. Y no necesariamente es así. Otros escuchan claramente el llamado de Dios. Y si Dios va para la derecha, ellos van para la izquierda. Y si Dios va para arriba, ellos van para abajo. Y van en sentido contrario. Y hay otras personas que creen que el llamado de Dios es tan insignificante que no. Yo no voy a hacer eso que Dios me está llamando. Ya yo escuché a Dios. Pero es que yo voy a ser es un ministro. Y yo si voy a cantar, voy a cantar al frente y todos me tienen que ver cantando. O todos me tienen que ver predicando. Y resulta que Dios lo llamó a algo pequeño, pero el que es obediente en lo pequeño va a ser obediente en lo grande. Y el que es obediente en lo mucho es obediente en lo poco. Entonces, como sienten que Dios lo está llamando a algo insignificante, se hace el que no es con él. Entonces la pregunta hasta aquí es, ¿cuál es mi caso? Creo que escuché el llamado de Dios y no lo he escuchado. O estoy tan ocupado en mis riquezas, en mi fama, en que todos me vean. Todas las semanas publico lo que hago en Instagram y todos me están viendo. O sea, saben cuando voy y comí esto, saben cuando voy y hice aquello, saben todo lo que hice. Y no lo hago por informar, sino para demostrar que mi crecimiento. Necesito que todos sepan que estoy creciendo. Pero no estoy escuchando a Dios. O creo que no soy digno. Y como no soy digno, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Es que ¿cómo se va a fijar en mí si es que yo he pecado, he sido infiel? Y comienzan a hacerse mente. Y resulta de que no están esperando el llamado de Dios. O consideran que el llamado de Dios para ellos es insignificante. Pero hay una cosa que es necesaria. Y es que Dios nos va a llamar. Y tenemos que atender su llamado. Diría yo que qué hermoso y qué bueno que Dios me llame. Que cuando Dios nos llame, no seamos como aquella persona que está en su habitación y se hizo el que no era con él, como cuando lo llamó la mamá. O cuando su esposa lo llamó, se hizo el dormido. O cuando su esposo la llamó, se hizo la que no era con ella. Que cuando Dios nos llame, estemos esperando ese llamado. Y lo atendamos. Porque hay un grupo de personas que uno dice, no, pero es que a esas personas Dios la llama y Dios le habla. Y no es que le habla más,
es que sencillamente esa persona está atenta a Dios. Y cuando Dios le habla, obedece y va. Entonces, por supuesto, Dios lo llamó una cosa, esa persona obedientemente lo hizo. Y lo llamó a otra, y esa persona, indiferentemente de lo difícil, lo hace, porque Dios te llama, y muchas veces ese llamado es a salir de tu comodidad. Y no es fácil. Y se los digo en carne propia. Cuando comenzamos la plantación aquí en Santiago, Nelo y yo llegamos y comenzamos prácticamente de cero. Yo tenía un trabajo donde ganaba prácticamente el salario mínimo. Éramos 3. Trabajaba por turnos rotativos. Una semana me tocaba en la tarde-noche, salía a las 1 de la mañana. Otra semana me tocaba de 7 a 10 de la tarde. Lo cierto es que el único día libre era los domingos y nuestros recursos eran escasos. Y el domingo lo dedicábamos al grupo de cuidado en la tarde. Y el punto está, no es solo que era el grupo de cuidado en la tarde, sino que nosotros teníamos el grupo de cuidado en Santiago Centro y vivíamos en la Florida, vivíamos muy lejos. Y salíamos de la Florida en invierno con mucho frío y teníamos que llegar a servir. Pero el llamado de Dios era en ese momento a comenzar la iglesia con un grupo de cuidado. Y era que parte del domingo, que era de descanso, era servirle. Y mi llamado en ese momento era servirle domingo a domingo. Y había veces donde me llamaban y este amigo que les comenté me decía, epa Luis, ¿sabes que hay una oportunidad de, como quien diría, matar un tigrito? O como quien diría, hacer un trabajo extra y sacar alguna ganancia. Y a veces mi esposa me decía como, epa, necesitamos el dinero. Y yo respiraba profundo. Era difícil decir que no, porque el llamado de Dios era atender el grupo de cuidado. Y fueron tiempos muy difíciles. Pero hemos visto la bendición, porque una vez que tú obedeces a un llamado, Dios te sigue llamando. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar y tienes que estar dispuesto a obedecer. Entonces la pregunta es, ¿a qué te está llamando a ti Dios hoy día? ¿Qué quiere Dios que hagas? Te está llamando a salir de tu comodidad, porque Dios nos llama a salir de la comodidad. ¿Qué te impide hacer lo que Dios te está llamando? Piensa un poco, ¿estoy esperando el llamado de Dios o estoy distraído? O creo que ya Dios me hizo el llamado, pero, pensándolo bien, como que no. Entonces, veamos lo que dice Romanos, que es un libro muy profundo, sobre el llamado de Dios. Porque vamos a hablar un poquito ahora con base bíblica, y miren lo que dice aquí. Romanos 11:29, la versión Dios habla hoy. Pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Entonces imagínense, Dios no retira su llamamiento. Cuando nos llamó, ya nos llamó. Si se ponen a ver en la historia de David, Dios llama a David a ser rey siendo muy muchacho, vamos a decir que siendo adolescente. Y ese llamamiento se hizo efectivo años después con David como rey, pero David fue obediente en cada paso. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Que el llamado de Dios es un llamado personal. Dios no hace llamados impersonales. Dios no va a hacer un llamado por un mensaje de difusión de WhatsApp. Dios no va a hacer un llamado de una manera impersonal. Dios no va a hacer un llamado de para fulanito. No, Dios va a hacer un llamado de una manera personal. Va a ser directo contigo y te lo va a hacer en privado. Pero Dios te va a llamar. Y yo creo que lo más posible es que todos los que estamos aquí ya hemos sido llamados a algo. Y a lo mejor algunos ya obedecieron a Dios y ahora están en otro llamado. La pregunta es si en el camino nos desviamos, porque a veces nos podemos desviar. Entonces, me gustaría que analizáramos hoy cómo estamos en el llamado que Dios nos está haciendo en este momento como persona. Porque es un llamado directo, personal, y es un llamado que se hace en privado. Y como lo vemos aquí, cuando Dios hace un llamado, no lo quita. Es tu llamado. Otra cosa es que tú y yo decidamos obedecer. Y la pregunta es, ¿por qué obedecemos o por qué no obedecemos? Y nuestra relación con Dios
va a mejorar o no de acuerdo a cómo estemos en este llamado, porque Dios es un Padre que nos ama. ¿Y qué pasa cuando somos obedientes con nuestros padres, aún los adultos, cuando escuchamos sus consejos? Yo creo que nos va bien. Y si obedecemos el llamado que Dios nos tiene, elementalmente, mi querido Watson, nos va a ir mejor. Y Dios tiene muchos llamamientos, aunque ya hablamos del llamamiento personal que tiene contigo y conmigo. Dios tiene muchos llamamientos. Entonces vamos a ver algunos llamados que yo pienso que a todos nos van a gustar. Y vamos a ver el primero. Dios nos llama a participar de su naturaleza divina. Imagínense, naturaleza divina. Y Dios nos llama a esto. Nada más y nada menos. Y díganme ustedes, ¿quién no quiere gozar de la naturaleza divina de Dios? Veamos qué dice 2 de Pedro 1 del 3 al 4. En la versión Dios habla hoy. Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Entonces, miren, estamos llamados a la naturaleza de Dios, pero tenemos que escapar de la corrupción y de los malos deseos del mundo. O sea, cada llamamiento implica renunciar a algo. Entonces, si yo quiero tener esa naturaleza divina de Dios, debo renunciar a la corrupción del mundo. Debo renunciar a todas aquellas cosas que me hacen daño, a todas aquellas cosas que no me convienen, aquellos juegos de azar que yo sé que no me convienen, a aquella tentación de la pornografía con la que tengo muchos años andando y que me da vergüenza con mi esposa, pero cuando nadie me ve, daño el templo de Dios. Debo renunciar a aquel hombre que en el trabajo está coqueteando conmigo. Entonces, porque tú sabes que, o sea, la mujer por naturaleza es bella. Y a veces puede ser que la relación esté mal y haya por ahí alguien coqueteando. Y el hombre debe renunciar también a esas tentaciones. Bueno, mi esposa no lo sabe. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Debo renunciar al dinero. Muchas veces escucho que dicen, el dinero no da la felicidad, pero te deja en la esquina o te deja cerquita. Entonces, ya cuando decimos esto, le estamos dando más importancia en el corazón al dinero que a Dios. Y el dinero es necesario, es importante. Jesús dijo al César lo que es del César. Pero allá hay cuando la necesidad puede más que Dios, porque si la necesidad puede más que Dios, nos está diciendo que no estamos confiando en Dios, no estamos dependiendo de Dios, y así no vamos a tener la naturaleza divina de Dios. Dios también nos llama a tener su gloria eterna. Qué galardón, ¿verdad? Y dirán ustedes, esta naturaleza divina nos llama a su gloria. Claro, por supuesto que yo a estos dos llamamientos voy a ir. ¿Quién no? Pero, y dirán, siempre viene Luis con sus peros, sí, porque hace falta muchas veces que nos digan estas cosas. Si se ponen a ver, Jesús como líder dijo las verdades, y muchas veces las dijo cayeran bien o cayeran mal, porque Él vino a confrontarnos con nuestra vida. Está bien dar mensajes de aliento y tiene su momento, pero también hace falta que nos confrontemos con nosotros para crecer. Y miren lo que dice aquí, 1 de Pedro 5:10. Pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Primero nos llamó a su naturaleza divina, ahora nos llama a su gloria eterna, pero antes de pasar esa gloria, vamos a sufrir un poco. Entonces Dios no nos dice que no vamos a pasar por crisis, que no vamos a tener dificultades financieras. Dios no nos dice que no vamos a pasar por periodos de pandemia como los que estamos pasando. Vamos a sufrir un poco, pero después vamos a compartir con Él la gloria. Y ya hemos hablado de dos cosas. Compartimos su divinidad y su gloria. Pero compartir su gloria es también compartir su sufrimiento. Es también compartir la cruz. Lo que pasa es que nuestra naturaleza es la comodidad
y con el sufrimiento no queremos nada. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios hoy que nos ayuda a crecer? ¿A qué nos está llamando Dios hoy que puede ser de bendición a otras personas? ¿Cuál es tu llamado? ¿Y qué estás haciendo en ese llamado que Dios tiene contigo? ¿Qué prevalece en tu vida? Y aquí vamos entonces al siguiente punto. Tercer llamado que Dios nos hace. Primer llamado, nos llamó a compartir su naturaleza divina. Segundo llamado, nos llamó a compartir su gloria. Tercer llamado, nos llamó a bendecir a otros. Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Dios nos llamó a recibir bendición, pero también debemos dar bendición. Y muchas veces puede ser que no seamos groseros, pero declaramos maldición. Si alguien nos hizo algo, comenzamos como un tipo de música que viene de mi país, específicamente del estado Lara, específicamente del Tocuyo, que es el golpe tocuyana, que comienza: usted es un loco, usted también, usted es muy feo, usted también, usted es un chimbo, usted también, usted es un loco, usted también. Y comenzamos en eso, entonces no somos de bendición. Y miren lo que dice aquí: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Estamos llamados a bendecir a las personas. Este es un llamado universal y estamos cumpliendo ese llamado. Y Dios nos va a bendecir. Entonces, hasta aquí van 3 llamados universales: a la naturaleza divina, a compartir su gloria y a bendecir. Entonces, ¿cómo estamos en esto de esperar el llamado a Dios? O a lo mejor ni siquiera estoy esperando el llamado. Luis, o sea que Dios tiene un llamado para mí. Sí. Y yo no lo estoy esperando. Bueno, estás a tiempo. No, yo me estoy haciendo loco. Bueno, ya sabes que Dios quiere contigo, sí. Bueno, manos a las obras. Y yo no lo tengo claro. Bueno, entonces si no lo tienes claro, escucha. ¿Qué puedo hacer para escuchar el llamado de Dios? Primero que todo, debo esperarlo. Y esto implica tener fe en que Dios va a llamar, en que Él hablará y que será de bendición. Y aquí les voy a poner un ejemplo criollito que me acaba de pasar. Y dirán ustedes que a lo mejor no tiene que ver, pero conozco en la iglesia a 2 mujeres que son unas reposteras excelentes. Miren, hacen unas tortas divinas, únicas. Y tengo la bendición de que de vez en cuando me bendicen con esas tortas. Y me han regalado sus tortas y son una delicia. Resulta que mi esposa fue a una reunión de una de estas 2 mujeres hace unos días. Y yo dije: mi esposa va a la reunión de una de estas 2 mujeres, ahí va a haber tortas, dije yo. Y yo sé que en Dios, esta mujer, que es una hija de Dios, me va a mandar mi porción de torta. De una vez lo declaré: ella me va a mandar torta porque la conozco, y van a comer torta y no me van a dejar a mí sin torta, no me van a dejar mirando lejos. Lo cierto es que llegó el día de la reunión, yo no le comenté nada a Nerly, pero yo sabía que efectivamente no me iba a dejar esperando. Yo lo tenía claro. Y resulta que, bueno, mi esposa se fue a su reunión, me quedé viendo televisión con mi hija, y ya a cierta hora de la noche le dije: hija, es hora de acostarse. Y yo sabía que me iba a llegar mi pedazo de torta. Y sonó el timbre de la casa. Y entró Nerly. Y adivinen con qué venía. Traía una porción de torta para Ámbar y para mi mamá, y traía una porción de torta para mí. Yo escuché el llamado de la torta y se rían ustedes conmigo, pero sí, desde el principio confié y Dios me envió mi pedazo de torta. Y estaba deliciosa. No les voy a decir de que para no hacerlos caer en tentación, pero así es el llamado. Si estamos esperando, tengan por seguro que así como yo me comí ese pedazo de torta delicioso, así mismo vamos a escuchar con voz audible el llamado de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos esperarlo, debemos estar atentos, debemos tener fe, debemos aprender a escuchar.
Debemos buscar ratos en intimidad con Dios. Y ténganlo por seguro que si no han sido llamados, en algún momento van a escuchar el llamado. Y si han sido llamados, Dios se los va a recordar. Pero eso sí, en el momento en que lo sepan, vayan directo hacia allá. Porque grandes bendiciones vienen cuando escuchamos el llamado y obedecemos. Yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que eso es de mucha bendición y, como les decía, hay que tener la convicción, así como yo tenía la convicción de que mi pedazo de torta, mi trozo, iba a llegar, y llegó. Entonces, veamos qué dice el Salmo 16:8. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Entonces nosotros tenemos que tener presente a Dios. Ténganlo por seguro. Yo creo que todos tienen un llamado de bendición. Y en esta iglesia en especial, y lo sabe nuestro pastor, Dios va a levantar apóstoles, va a levantar ministros, va a levantar profetas. Nosotros somos una iglesia llamada para impactar a este país, para ser sal y ser luz de Chile, de Sudamérica y del mundo. Pero para ser sal y luz debemos escuchar el llamado y luego obedecer el llamado. Hace muchos años Dios me hizo el llamado a ser parte de un equipo de plantación en Venezuela. Y yo sabía que Dios me estaba llamando a algo, pero no entendía muy bien. Es como cuando te hablan en otro idioma. Tú oyes, pero no entiendes, no escuchas. Y yo estaba en oración y buscaba y sentía que faltaba algo hasta que estuve en una reunión donde un pastor dio un mensaje sobre plantaciones de iglesias en otros países. Y cuando él lo dio, fue como que lo que ya Dios me había dicho se develó. Y era un llamado a salir a un país desconocido. De hecho, les comento que cuando llegué aquí a Chile no conocía a nadie. Y yo decía, Señor, bueno, estoy siendo obediente, no conozco a nadie, no veo la iglesia que tú me dijiste, no veo nada, pero confío en que tú hagas la obra. Y yo sabía que tenía que llegar a Chile, y llegué un 6 de noviembre, y que al siguiente sábado ya tenía que comenzar a lo que viene. El proceso de evangelización y creación de nuestra iglesia, para generar las condiciones para que nuestro pastor llegara después. Así que llamé a las personas que conocían y en total 3 personas estábamos ahí. Estaba siguiendo el llamado y no veía nada. Y si me preguntan, mi corazón y mi mente eran un mar de dudas. Pero hoy estoy aquí diciéndoles que fue de bendición ese llamado y Dios me ha seguido llamando a otras cosas. Y cada vez que me llama, a pesar de mí, porque no es fácil, escucho y obedezco. Entonces, ¿a qué te llama Dios a ti hoy? ¿Ya escuchaste su llamado? ¿O estás esperando a que te llame? ¿O le estoy huyendo al llamado que Dios me hizo? ¿O no estoy conforme con lo que Él me está mostrando y por eso no quiero obedecer? ¿Cuál es tu caso? Yo creo que es el tiempo de ser obedientes y aplicar lo que siempre les digo: obediencia pronta y alegre. Al principio en la iglesia éramos 3. Hoy Dios nos ha dado la bendición de ser una iglesia grande que tiene su sede aquí en Santiago, tiene una plantación en La Serena y tiene una plantación en Lima. Ya no son 3 personas, son 3 sedes. Y digo que éramos 3 aquí en Santiago, que fuimos como los primeros que nos reunimos. Hoy tenemos 3 sedes, tenemos muchos grupos de cuidado, estamos en muchas comunas y vamos a otras, pero todo ha sido porque hemos sido obedientes. Así que los invito a que escuchen el llamado de Dios. Y cierro este mensaje preguntándote: si ya escuchaste el llamado de Dios, ¿qué esperas para obedecer? Y se las dejo ahí. Miren, la última vez que escuché mi llamado, tuve la bendición del rico sabor de una torta. Y obedecer y recibir el llamado de Dios tiene un sabor que es del cielo y que la paz que trae no tiene precio. Así que los invito a esto:
Y los invito a orar en este momento. Les invito a que ahí donde estén, cierra tus ojos y medita con Dios y pregúntale si ya te hizo el llamado. Y si no te lo ha hecho, ponte a su disposición, que yo estoy seguro que lo va a hacer. Y digamos juntos: Señor, te amo, te doy gracias porque me tienes aquí, porque me bendices cada día. Te doy gracias porque me cuides, te doy gracias porque en medio de COVID estoy sano o sané del COVID. Te doy gracias por todas las bendiciones que has traído a mi vida. Y te pido hoy que afines mi oído. Te pido hoy que si ya me llamaste, renueves tu llamado. Te pido hoy que si no me has llamado, me llames. Y te pido que me ayudes a cumplir tu llamado. Te pido perdón si antes no he obedecido tu llamado y te digo: Señor, heme aquí para atender a tu llamado. Te amo. En tus manos coloco mi vida, en tus manos coloco la semana y en tus manos coloco lo que queda de año, Señor. Y no solo eso, Señor, en tus manos coloco toda mi familia y quisiera que todas mis generaciones te sirvan. Te amo, Señor. Gracias por tanto amor. Quiero mejorar mi relación contigo y cada día amarte más y ser obediente a ti. En tus manos coloco mi vida, Señor, que se haga en mi vida según tu propósito y tu voluntad. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Feliz tarde.